En este video comenzaremos con cuádricas y la primera a la cual haremos referencia será al elipsoide. Bien, vamos a partir de la forma general de una superficie cuádrica, ¿sí?, que es como la que tienen ustedes en pantalla. Fíjense que los términos, ¿sí?, contienen, en principio, cada una de las tres variables x y z en su forma cuadrática. Luego tenemos tres términos, ¿sí?, con las variables en su forma lineal y luego un término independiente, ¿sí? Y en cada uno de esos términos hay un coeficiente, ¿sí?, los coeficientes A, B, C, D, E, F y G, que de acuerdo, ¿sí?, a esos coeficientes va a ser la superficie cuádrica que nosotros vamos a obtener. Ese será el análisis que vamos a ver, en principio, ver a qué superficie cuádrica estamos haciendo referencia en función a la característica de esos coeficientes. Y una vez que identifiquemos las superficies cuádricas, ¿sí?, vamos a hacer una estrategia para el estudio de esta superficie, ¿sí?, que lo vamos a dividir en tres partes. Va a ser la intersección de la superficie con los ejes coordenados, ¿sí?, la intersección de la superficie con los planos coordenados y la intersección de la superficie con planos paralelos a los coordenados, ¿sí? Bueno, otro estudio que se sabe hacer, que no lo vamos a hacer ahora, es el de la simetría de esta superficie. Bien, entonces la primera superficie cuádrica que vamos a ver es el elipsoide, ¿sí?, que es la figura que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Fíjense que cuando nos referimos a superficies cuádricas nos estamos refiriendo a superficies huecas, ¿sí? Esta superficie va a tener una forma canónica, ¿sí?, que es la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Fíjense que va a tener los tres términos, ¿sí?, con las variables elevadas al cuadrado, y son los tres términos positivos, ¿sí? Toda esta expresión está igualada a 1 y cada uno de esos términos tiene, ¿sí?, un número elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerden que, bueno, estamos hablando del elipsoide particularmente, ¿sí? Entonces recuerden que los valores de A y B ya los veníamos trabajando cuando trabajábamos con la elipse, ¿sí? Bueno, acá aparece un valor C, que ahora vamos a ver bien quiénes son esos valores A, B y C, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces la gráfica del elipsoide y la forma canónica de la ecuación del elipsoide. Bien, entonces vamos a analizar un poquito acá el elipsoide, ¿sí? Nosotros en principio lo que tenemos, ¿sí?, es este elipsoide que tenemos acá en pantalla, ¿sí?, que lo podemos ver. Entonces, ¿sí?, ese sería el elipsoide que tenemos y que se va a intersectar con los ejes, ¿sí?, con los ejes X, Y, Z en puntos, y se va a intersectar con planos, ¿sí?, o sea, esta superficie la vamos a intersectar con planos coordenados y nos van a dejar esa intersección va a quedar representada por trazas, ¿sí? Bien, veamos ahora qué sucede, ¿sí?, dónde serían los puntos que se intersecta esta superficie con los ejes, ¿sí? Suponete con el eje X, ¿sí?, que es el que está en rojo, ¿sí? Fíjate que los puntos de intersección van a ser el punto 1, ¿sí?, y el punto 2, ¿sí? Esa intersección, voy a sacar un cachito el elipsoide para que se vea bien, ¿sí? Esto sería punto 1 y punto 2, la intersección con el eje X, ¿sí? Ahora vamos a ver de forma analítica cómo lo hacemos también, ¿sí? Básicamente es haciendo 0, ¿sí?, la variable z y 0 la variable y también. Entonces de esa forma nos van a quedar las coordenadas de estos dos puntos. Bien, ahora, bueno, los vamos a dejar. Si hacemos la intersección de esta superficie con el eje Y, ¿sí?, vamos a obtener los puntos 3, que apareció ahí, y el punto 4, ¿sí? Voy a girar un poquito, ¿sí? Ahí se aprecia, acá está el punto 3, y acá aparece el punto 4, ¿sí?, la intersección con el eje verde, con el eje Y, ¿sí? Esta superficie intersecta al eje Y, ¿sí?, en esos dos puntos, ¿sí? Saco un poquito la superficie para que se puedan apreciar bien dónde estarían esos dos puntos en el eje de las Y, ¿sí? Y en el eje de la Z, ¿sí?, la intersección de esa superficie va a ser en los puntos 5 y 6,
¿sí? Esos puntos que aparecieron ahí. Entonces, un elipsoide va a tener 6 puntos de intersección, ¿sí? O sea, dos puntos de intersección con cada uno de los ejes. Bien. Bueno, vamos a analizar ahora, ¿sí?, la intersección del elipsoide con los ejes coordenados, ¿sí? Vamos a tener intersección con el eje X, ¿sí? Cuando hacemos intersección con el eje X, el valor de Y es igual a 0 y el valor de Z es igual a 0, ¿sí? La intersección con el eje Y, donde X es igual a 0 y Z igual a 0. Y la intersección con el eje Z, donde X es igual a 0 e Y es igual a 0. Entonces, si hacemos intersectar esta superficie, ¿sí?, con el eje X, ¿sí?, los puntos donde se intersectan, ¿sí?, esta superficie con este eje tienen que cumplir con estas tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, bien, fíjense, para y igual a 0 y z igual a 0, reemplazamos esos valores en la primera ecuación, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esos valores, ¿qué me va a pasar? El segundo término, si y vale 0, se va a cancelar, ¿sí? Y el tercer término, si z vale 0, se va a cancelar, ¿sí? Entonces me va a quedar que x cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí?, es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, x, ¿sí?, al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, ¿sí? Aplico la raíz cuadrada en ambos miembros y me va a quedar que x o sea, el valor absoluto de x va a ser igual a, ¿sí? Por lo tanto, x va a tomar los valores más menos a, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para y igual a 0 y z igual a 0, x puede valer a o menos a, ¿sí? O sea que acá vamos a obtener los puntos 1, que va a tener coordenadas a, 0, 0, ¿sí?, y el punto 2, ¿sí?, que va a tener coordenadas menos a, 0, 0, ¿sí? El mismo análisis hacemos para el caso, ¿sí?, de la intersección de esta superficie con el eje Y, ¿sí? Fíjense que si hacemos intersección con el eje Y, ¿sí?, entonces me va a quedar, en ese caso, x va a ser igual a 0 y z va a ser igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ahí se me va a cancelar, estos dos términos se me van a cancelar y me va a quedar y cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a 1, ¿sí? O sea que el y cuadrado va a ser igual a b cuadrado, ¿sí? O sea que el valor absoluto de y va a ser igual a b. Significa que y puede tomar los valores más menos b, ¿sí? O sea que acá vamos a estar definiendo, ¿sí?, los puntos 3 y 4, ¿sí?, que van a ser x y z valen 0 para estos dos puntos. O sea, vamos a tener 0, b, la coordenada en y 0 en z. Y el punto 4 va a tener 0 en x menos b en y 0 en z, ¿sí? Y el mismo análisis podemos hacer para la intersección con el eje z, ¿sí? Fíjense que en este caso x vale 0 y vale 0, por lo tanto me va a quedar que z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces z cuadrado es igual a c cuadrado. O sea que si aplico raíz cuadrada en ambos miembros me va a quedar el valor absoluto de z igual a c. O sea que z puede tomar los valores de más menos c, ¿sí? Entonces las coordenadas del punto 5 van a ser 0 en x, 0 en y c en z. Y el punto 6 va a tener coordenadas 0 en x, 0 en y menos c en z, ¿sí? De esta forma, nosotros cuando vemos los valores que tenemos en el denominador, ¿sí?, de la forma canónica de la ecuación del elipsoide, ya podemos, ¿sí?, graficar estos 6 vértices. Hemos hecho hasta ahora la primera parte del estudio, que es ver la intersección de esta superficie con los ejes coordenados. Vamos a ver ahora la intersección de esta superficie con los planos coordenados, ¿sí? Vamos a partir por el plano x igual 0,
¿sí? Es ese plano que aparece ahí en verde, ¿sí? Entonces van a ver que hay, ¿sí?, al intersectar esta superficie con este plano, me va a quedar, ¿sí?, una traza, ¿sí? Esa traza, ¿sí?, va a ser justamente una elipse, ¿sí? Entonces voy a sacar un poquito la gráfica. Entonces el plano, ¿sí?, x igual a 0, fíjense que es el plano que está formado por los ejes z e y, ¿sí? Lo podemos ver, es el plano que está en verde. Y si yo intersecto la superficie con ese plano, queda definida esa elipse, ¿sí?, la elipse que está marcada en verde, ¿sí? Podemos ver esa elipse. Entonces la traza que yo tengo al intersectar esta superficie con el plano x igual a 0 va a ser una elipse, ¿sí? Ahora, si yo tengo esta superficie, ¿sí?, tengo el plano igual 0, ¿sí?, fíjense que el plano igual 0 es el plano que aparece ahí en rojo, que está formado, ¿sí?, por los ejes z, ¿sí?, que es el azul, y x, que es el rojo, ¿sí? Entonces entre esos dos ejes se forma el plano rojo, ese que es el plano igual 0, ¿sí? Y la intersección, ¿sí?, voy a sacar un poquito esta elipse que estábamos trabajando recién. La intersección de este plano, ¿sí?, igual 0 con esta superficie va a estar definida por esa elipse, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que es una elipse y que pasa por 4 de los puntos que ya habíamos discutido anteriormente, ¿sí? Y fíjense que ahí voy a sacar un poquito la, para que puedan ver. Entonces ahí se puede apreciar la elipse, ¿sí?, la traza, ¿sí?, que se obtiene de la intersección de la superficie con el plano igual 0. Ahora, si hacemos el plano z igual 0 y lo intersectamos con esa superficie, ¿sí?, fíjense que se va a obtener también, ¿sí?, cuál será la traza. Puede ver que si yo esa superficie la intersecto con un plano, ¿sí?, z igual 0, voy a obtener también una elipse, ¿sí? Fíjense que esa es la elipse que aparece ahí punteada. Vamos a sacar esto para que se vea bien. Esa sería entonces, y la traza que obtenemos al intersectar esta superficie, ¿sí?, con el plano z igual 0. Entonces, como conclusión, al intersectar cada una, ¿sí?, esta superficie con cada uno de los planos, ¿sí?, voy a obtener una elipse, ¿sí? Esas serían entonces las tres elipses que yo voy a obtener al intersectar la superficie con cada uno de esos planos. Ahí quedarían definidas las tres elipses, que son las que vamos a tener que graficar, ¿sí? Bueno, veamos ahora el lugar geométrico que se va a describir en el espacio cuando intersectemos al elipsoide con los planos coordenados, ¿sí? Sabemos que va a ser, con cada plano coordenado vamos a tener una elipse, ¿sí? Entonces, si intersectamos a esta superficie con el plano x igual 0, ¿sí?, entonces el lugar geométrico, o sea, que describa el espacio, o sea, esa elipse que estuvimos viendo recién, debe cumplir simultáneamente con estas dos ecuaciones, ¿sí? Cuando intersectemos esa superficie con el plano y igual a 0, ¿sí?, la elipse, ¿sí?, que me va a quedar definida, ¿sí?, debe cumplir simultáneamente con estas dos ecuaciones, ¿sí? Y cuando intersectemos con el plano z igual 0, me va a quedar una elipse en el espacio, ¿sí?, que los puntos, ¿sí?, el lugar geométrico descrito por esa elipse va a satisfacer simultáneamente estas dos ecuaciones. Entonces, veamos cómo quedaría esto resuelto de manera analítica. Fíjate cómo obtenemos la ecuación de esa elipse. Si yo tengo que cumplir simultáneamente con estas dos ecuaciones, significa que si x es igual a 0, ¿sí?, en la ecuación, ¿sí?, de la superficie,
hay un término que se me va a cancelar. Entonces me va a quedar y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y esta va a ser la ecuación de la elipse, ¿sí? Que me va a describir la traza, ¿sí? De intersectar esa superficie con ese plano x igual a 0. ¿Sí? Podemos ver claramente que es una elipse. ¿Sí? Bien, ahora si intersectamos esa superficie con el plano y igual a 0, bueno, en este caso, ¿sí? Se me va el segundo de los términos se me va a cancelar porque y es igual a 0, entonces me va a quedar la elipse, va a quedar definida como x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces la traza va a ser una elipse. ¿Sí? Y cuando interceptemos con el plano z igual 0, ¿sí? Se me va a cancelar este término y la elipse, ¿sí? Me va a quedar definida con la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esta va a ser la elipse que va a estar definida, ¿sí? En el plano xy o z igual 0. Va a ser una elipse también. Entonces acá tenemos las tres trazas, ¿sí? Al intersectar esta superficie con los planos coordenados. Bien, vamos a continuar entonces con la superficie con la que estamos trabajando, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer intersecciones con planos paralelos a los coordenados. ¿Sí? Suponete que tomemos el plano x igual a una constante. ¿Sí? Recuerden que x es el eje en rojo, entonces si nosotros un plano x igual a una constante, fíjense que ahí tenemos el plano que está en verde y es el plano YZ, o sea, está formado por los ejes y z, ¿sí? Y es para un valor determinado de x. ¿Sí? Si yo varío ese valor, esa constante, el plano va a ser siempre paralelo, ¿sí? Al plano YZ. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Entonces, si yo tengo la superficie, ¿sí? Para cada valor determinado, ¿sí? De ese x igual a constante, me va a quedar, ¿sí? Una traza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa traza? ¿Sí? Va a ser una elipse. ¿Sí? Pero fíjense, cuando ese valor, cuando x es igual a 0, esa era la traza que teníamos anteriormente. ¿Sí? Esa era la traza con la que habíamos estado trabajando. Ahora, si yo le doy un valor, ¿sí? A ese plano, suponete que le damos para x igual a 2, ¿sí? Vamos a obtener esa elipse, ¿sí? Que estamos viendo ahí en pantalla. Esa será entonces la traza, ¿sí? De intersectar el plano x igual a 2 con esa elipse, con ese elipsoide, ¿sí? Con esa superficie. Nos va a quedar esta elipse, ¿sí? Como traza. ¿Sí? Ahora, ¿entre qué valores y qué valores me va a quedar una traza, ¿sí? Una elipse con esas intersecciones? Fíjense que el elipsoide está definido para valores de x. ¿Sí? El elipsoide está definido, vamos a moverlo un poquito, justamente lo delimitan el punto 1 y el punto 2 en los valores en x, ¿sí? O sea, en este caso en particular, entre 3 y menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjate que si yo le doy valores, sin tomarlo, ¿no? Al 3 y al menos 3, voy a tener siempre elipses. ¿Sí? Puede ver, tomo valores, ¿sí? Entre 3 y menos 3 van a ser siempre es por eso se dice que obtenemos una familia de elipses. ¿Sí? Ahora si le doy particularmente el valor 3, ¿sí? Ahí por ejemplo le estoy dando el valor 3. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo el vértice, uno de los vértices de este elipsoide, ¿sí? Particularmente el que está en el punto 1. ¿Sí? Si yo le doy el valor, ¿sí? Intersecto con el plano, ¿sí? Menos 3, sería ese punto que está ahí. Entonces la intersección me va a definir un punto. ¿Sí? La intersección entre esa superficie y ese plano va a estar dada por un punto. ¿Sí? Y si yo me voy
más allá de estos límites, o sea, un valor más chico que menos 3 o un valor mayor a 3, ¿qué sucederá? Fíjate, el plano, se puede apreciar que ahí el plano no intersecta a la superficie. ¿Sí? Por eso se dice, en estos casos vamos a ver ahora en forma analítica, que ahí no va a haber un lugar geométrico. ¿Sí? O sea, no va a haber una traza, no va a haber una intersección entre ese plano y esa superficie. Lo mismo cuando le doy un valor mayor que 3. ¿Sí? Suponete le doy el valor 3,4. ¿Sí? Fíjate que con 3,4 no hay intersección entre esa superficie y ese plano. ¿Sí? Se puede apreciar, entonces no se van a intersectar, ¿sí?, esta superficie con ese plano cuando yo corto con un x igual a un valor mayor a 3, en este caso, ¿no?, o menor a menos 3. Ahora lo vamos a analizar de forma genérica. ¿Sí? Bien, veamos qué pasa si tomamos un valor y igual a una constante. ¿Sí? Para el valor y igual a una constante, el análisis es similar. ¿Sí? Fíjense que ahora los límites van a estar entre el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? O sea, le tengo que dar un valor comprendido entre el punto 3 y el punto 4 para yo obtener una traza. ¿Sí? Particularmente si al plano lo hago coincidir, ¿sí?, lo hago coincidir, ¿sí?, con el valor que tenemos en los vértices, vamos a tener en esa intersección, la traza va a ser un punto. ¿Sí? O sea, la intersección entre esa superficie y ese plano va a ser un punto, un vértice de este elipsoide. ¿Sí? Ahora, si yo hago comprender, ¿sí?, al plano igual a constante entre los valores que tenemos acá entre el punto 3 y el punto 4, vamos a obtener, ¿sí?, como ustedes pueden ver, una familia de elipses. ¿Sí? Y que tienen siempre el mismo, esas elipses van a tener siempre el mismo, en la misma dirección el eje mayor y en la misma dirección el eje menor. ¿Sí? En este caso van a tener el eje mayor asociado al eje de las X y el eje menor, ¿sí?, en la dirección del eje Z. ¿Sí? Se puede ver. Saco un poquito la superficie para que se pueda apreciar mejor. Entonces, esa sería la familia de elipse que me quedan. ¿Sí? Ahí vamos a tener un punto, familia de elipse hacia el otro punto. Si me voy valores mayores, ¿sí?, al punto 3 o menores al punto 4, fíjense que no hay traza. ¿Sí? No hay intersección entre este plano y esa superficie. ¿Sí? Bien. Y bueno, por última, la gráfica está. Y si nos vamos para Z, digo, a la intersección de esta superficie, ¿sí?, con un plano paralelo al eje, al plano Z, o sea, al plano XY, o sea, tomamos Z igual a una constante, ¿sí?, vamos a estar tomando un plano Z igual a una constante. Fíjense que el análisis es exactamente el mismo. ¿Sí? Vamos a tener un plano, ¿sí?, que va a intersectar a esa superficie. Y lo va a intersectar claramente en valores que están limitados, ¿sí?, por los puntos o por los vértices 5 y 6. ¿Sí? Entonces, entre esos valores, la intersección me va a dar una familia de, ¿sí?, como ustedes pueden ver ahí en perspectiva, lo vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Ahí pueden ver que vamos a tener una familia de elipses. ¿Sí? Con eje mayor paralelo, ¿sí?, al eje de las X y eje menor paralelo al eje de las Y, en este caso en particular. ¿Sí? Y esa familia de elipse va a estar definida entre, ¿sí?, los puntos, o sea, Z, ¿sí?, fíjense que acá estamos, el plano, ¿sí?, este plano en azul, está para valores de Z igual a constante. ¿Sí? Esa constante, esa Z, tiene que estar entre el punto 5, ¿sí?, y el punto 6. ¿Sí? En este caso en particular, fíjense que va a variar entre 1 y menos 1. ¿Sí? Si me voy más allá de esos valores, o sea, valores mayores que 1, no hay intersección. ¿Sí?
claramente no va a haber intersección entre esa superficie con ese plano. Y si me voy con valores menores a -1, tampoco va a haber intersección. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los valores que ahora vamos a ver de manera analítica cómo los determinamos. Entonces acá estaríamos con trazas que obtenemos, ¿sí?, al intersectar planos paralelos a los coordenados con la superficie, ¿sí?, particularmente con el elipsoide. Bueno, veamos ahora la forma analítica, ¿sí?, para determinar el lugar geométrico que describe la intersección entre esta superficie, ¿sí?, con planos paralelos a los coordenados. ¿Sí? Vamos a suponer en primera instancia un plano paralelo, ¿sí?, o sea, un plano con x igual a k, ¿sí?, paralelo al plano iz. Entonces, los puntos que describen ese lugar geométrico deben satisfacer simultáneamente estas dos igualdades. Por lo tanto, si yo a x le asigno la variable k, ¿sí?, esta expresión, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar k cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, k es una constante, ¿sí?, a es un valor que está dado, entonces todo esto es un número que lo puedo pasar al segundo miembro. ¿Sí? Entonces, esa expresión, ¿cómo me va a quedar? I cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1 menos k cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos, si quieren, tomar un común denominador, ¿sí?, a cuadrado. Entonces esto me va a quedar como, si tomo como un denominador el a cuadrado, eso me queda como a cuadrado menos k cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta, ¿sí?, miremos el primer miembro, es similar a las cónicas con las que veníamos trabajando. ¿Sí? Tenemos dos variables que están elevadas al cuadrado sobre, ¿sí?, b cuadrado y c cuadrado. ¿Sí? En este caso vamos a tener dos constantes elevadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo único que me falta es hacer que el segundo miembro sea igual a 1. Para hacer eso, ¿cómo hacemos? Dividimos ambos miembros por, ¿sí?, esta expresión que tenemos acá. Entonces, esto dividido sí mismo me va a quedar 1. ¿Sí? Entonces podemos poner, vamos a hacer el pasito ese, lo vamos a hacer acá. Entonces me va a quedar i cuadrado sobre, acá me va a quedar b cuadrado sobre a cuadrado por a cuadrado menos k cuadrado. ¿Sí? Y acá me queda z cuadrado sobre c cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí?, por a cuadrado menos k cuadrado. Y esto me queda igual a 1. ¿Sí? Entonces, fijémonos esta expresión. ¿Sí? Acá nos va a quedar una suma de... O sea, esta es una elipse, ¿sí?, donde tenemos que uno de estos denominadores es la longitud del semieje mayor y la otra es la longitud del semieje menor. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de uno de estos denominadores. O sea, acuérdense que la forma de la elipse era i cuadrado sobre el semieje mayor, que lo llamábamos a, ¿sí?, pero no es el mismo que este a, ¿no? Eso claramente no hay que confundirse. Entonces teníamos acá la longitud del semieje mayor, llamémosle a, más z cuadrado sobre la longitud del semieje menor, que la llamábamos b, ¿sí?, que no es la misma que esta b, son distintas, ¿sí? No hay que confundirse eso acá. Al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esto es una elipse en el plano iz. ¿Sí? Entonces, donde a es la longitud del semieje mayor y b la longitud del semieje menor. ¿Sí? Fíjense que en este caso están elevados al cuadrado. Entonces, bueno, borremos. Si analizamos la raíz, ¿sí?, la raíz del denominador, ¿sí?, fíjense que vamos a analizar esto. La raíz de eso es lo mismo que decir b sobre a por la raíz de a cuadrado menos k cuadrado. ¿Sí?
toda esta expresión, ¿sí?, tiene que ser distinto de 0 porque estamos trabajando con un denominador. Y al mismo tiempo el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Pero el igual no lo vamos a considerar porque nos quedaría la raíz de 0 igual a 0, o sea, nos quedaría una indeterminación todo el primer término, ¿sí? Entonces, para que el argumento de la raíz, es a cuadrado menos k cuadrado, esto tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, menos k cuadrado, ¿sí?, tiene que ser mayor a menos a cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el valor de k, ¿sí?, va a estar entre menos a y a, ¿sí?, donde este valor de a, ¿sí?, es el que nosotros asociamos anteriormente cuando determinamos los vértices, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, cuando nosotros tomemos un plano, ¿sí?, cuando hagamos la intersección de esa superficie con un x igual a k, ese valor de k tiene que estar comprendido entre más menos ese valor de a, ¿sí?, que tengo ahí en el denominador de las x. A, ¿sí?, no a cuadrado. Entonces, ese valor de a mí me va a dar, ¿sí?, que nosotros vamos a tener entonces una familia de elipses, ¿sí?, siempre y cuando a, el valor de k, esté comprendido entre menos a y a, ¿sí? Eso hay que aclararlo, ¿sí? O sea, van a tener una familia de elipse entre menos a y a. ¿Qué sucede si tomo para acá, o sea, el plano, ¿sí?, x igual a constante, esa constante es igual a o a menos a? Recuerden, recién lo vimos ahí en la visualización, que en ese caso obtenemos los vértices, ¿sí? Y si nos vamos fuera de ese intervalo, no hay intersección, ¿sí? No hay intersección de un plano x igual a constante que no esté comprendida entre menos a y a, ¿sí? No va a haber intersección con esa superficie. Bueno, hagamos ahora el análisis para intersectar esa superficie con un plano y igual a constante, ¿sí? En este caso, ¿cómo me va a quedar? Y me va a quedar que x al cuadrado sobre a al cuadrado más, ahí le vamos a asignar una variable k al cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, vamos a llegar a la expresión de que me va a quedar x al cuadrado, ¿sí?, sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1 menos k cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí?, que es lo mismo que poner b cuadrado menos k cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener la ecuación de una elipse, ¿sí?, en el plano xz, tengo que dividir ambos miembros por lo que tengo acá en el segundo miembro ahora, ¿no? Entonces, a esa expresión la divido por sí mismo, ¿sí? Se me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado sobre b cuadrado por b cuadrado menos k cuadrado, ¿sí? Y acá me va a quedar z cuadrado, y en el denominador vamos a tener c cuadrado sobre b cuadrado por b cuadrado menos k cuadrado, ¿sí? Todo esto me va a quedar igual a 1. ¿Qué significa? Que acá tenemos la longitud de uno de los semiejes elevado al cuadrado, y acá tenemos la longitud del otro de los semiejes elevado al cuadrado. ¿De quién? De una elipse, ¿sí?, o una familia de elipse en el plano xz, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que poner acá es que esto te define una familia de elipses, ¿sí? Te va a definir una familia de elipses. ¿Y en qué plano tenés que poner? En el plano. Y bueno, acá pone las variables, ¿sí?, que involucran a esta elipse. O sea, esto va a estar en el plano, ¿sí?, xz, ¿sí? Y también tenés que poner que las elipses van a estar entre qué valores de k, ¿sí? Y bueno,
Acá que vamos a tener que uno de los semiejes va a estar dado por la raíz, ¿sí? Me va a quedar, por ejemplo, a sobre b por la raíz de b cuadrado menos k cuadrado. O sea que este término, ¿sí? O sea que b cuadrado menos k cuadrado tendrá que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que k va a estar comprendido entre menos b y b. ¿Sí? O sea, que la familia de elipses en el plano xz va a estar, se va a dar siempre y cuando el valor de k, ¿sí?, esté comprendido entre menos b y b. ¿Sí? Si acá vos le asignás el valor b o menos b, lo que te va a dar no va a ser una familia de elipses, sino van a ser los puntos de ese elipsoide, ¿sí?, en el eje de las y. ¿Sí? Y si vos le das valores mayores a b o menores a menos b, ¿sí?, en ese caso no vas a tener intersección con este elipsoide. ¿Sí? Este valor de b que estamos mencionando acá es claramente el valor de b que tenemos en el elipsoide. ¿Sí? Ese valor de b que tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, y un análisis muy similar se hace para cuando asignamos la intersección de esta superficie con un z igual a constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, o sea, un plano paralelo al XY, ¿sí?, paralelo al piso. Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Esto me va a quedar igual a 1 menos K cuadrado sobre Z cuadrado. Perdón, sobre C cuadrado. ¿Sí? Que esto es lo mismo que decir 1 menos C cuadrado menos K cuadrado sobre C cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo divido ambos miembros por lo que tengo acá, entonces esto me queda que X cuadrado sobre, acá me va a quedar A cuadrado sobre C cuadrado, y acá me queda C cuadrado menos K cuadrado, más Y cuadrado sobre, acá me queda B cuadrado sobre C cuadrado menos K cuadrado. Y esto igual a 1. Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? Bueno, esto me va a dar, depende del valor de K, me va a dar una familia, ¿sí?, de elipses. ¿Sí? ¿En qué plano? Bueno, en el plano, ¿qué variables tengo involucradas? X e Y. En el plano XY, ¿sí?, o sea, en un plano paralelo, ¿sí?, al XY. ¿Y en qué valores de K? Y bueno, acá en este caso, fíjense que ustedes tienen que C cuadrado menos K cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? O sea que K va a estar comprendido entre menos C y C. Entonces, para estos valores de K, vamos a tener una familia de elipses, ¿sí?, en el plano, o sea, en un plano paralelo, ¿sí?, le podemos decir, al plano XY, ¿sí?, o sea, para un z igual a constante. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería el lugar geométrico que describiría, ¿sí?, la intersección de esta superficie con un plano z igual a una constante, siempre y cuando esa constante esté comprendida entre menos c y c, sin tomar esos valores, ¿sí?, porque justamente para esos valores de menos c y c, la intersección de esa superficie con ese plano, ¿sí?, si le asignamos el valor menos c o c, vamos a tener los puntos que veíamos al principio en la gráfica. Bien, este sería entonces el análisis que haríamos con el elipsoide, ¿sí?, la intersección con los ejes, la intersección con los planos coordenados y las intersecciones con los planos paralelos a los coordenados. Y por supuesto hacer la gráfica. Bueno, veamos un ejemplo, ¿sí?,
de un elipsoide como el que tenemos en pantalla, ¿sí? O sea, podemos ver acá que tenemos los tres términos, las tres variables elevadas al cuadrado. Bueno, y esto está puesto así de manera que quede bien visible, ¿sí?, cuáles son los valores de A, B y C, ¿sí? En este caso tenemos que el valor de A es igual a 3, ¿sí?, B es igual a 2 y C es igual a 1, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer va a ser el análisis de las intersecciones de esta superficie, primero con los ejes coordenados, luego con los planos coordenados y luego con planos paralelos a los planos coordenados, ¿sí? Bueno, comencemos entonces por analizar la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Tenemos que hacer tres análisis, ¿sí? Recuerden que el elipsoide, al intersectarlo con los ejes coordenados, obteníamos 6 puntos o 6 vértices, ¿sí? Entonces, bueno, tendremos que trabajar un poquito con estos tres sistemas de manera de obtener cada uno de esos vértices. Veamos cómo sería. Bien, veamos en principio la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Con el eje X, ¿sí?, al intersectar esta superficie con el eje X, el lugar geométrico que se va a describir en esa intersección va a estar dado, ¿sí?, por el lugar geométrico que cumple simultáneamente con estas tres, ¿sí?, ecuaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que si x es igual a 0 y z igual a 0, ¿sí?, en la ecuación se me van a cancelar dos términos, o sea que me va a quedar que x al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9, me queda igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, x al cuadrado me queda igual a 9, entonces x, ¿sí?, puede tomar más menos 3 unidades, ¿sí? Entonces, esto significa que cuando y es igual a 0 y z es igual a 0, x puede valer 3 o menos 3. Lo que te está definiendo esto, ¿qué lugar geométrico sería? Estamos definiendo dos puntos, ¿sí? Un punto con coordenadas 3, 0, 0 y otro punto con coordenadas menos 3, 0, 0, ¿sí? Ahora, si hacemos la intersección con el eje Y, x es igual a 0 y z igual a 0. Entonces, en ese caso, se te cancelan dos términos y vamos a tener que y cuadrado sobre 4 es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, y cuadrado es igual a 4. Significa que y puede tomar más menos 2, ¿sí? O sea que con x igual a 0 y z igual a 0, y puede tomar dos valores. O sea, eso es lo que significa que estás tomando dos puntos en el espacio, ¿sí? Podemos llamarlo punto 3 y punto 4. ¿Sí? El punto 3 va a tener coordenadas 0, 2, 0. Y el punto 4, 0, menos 2, 0. ¿Sí? Y el mismo análisis hacemos para la intersección de esta superficie con el eje Z, ¿sí?, donde x es igual a 0 y es igual a 0. Entonces, bueno, acá se cancelan dos términos, o sea que z cuadrado sobre 1 es igual a 1, o sea que z cuadrado me queda igual a 1, por lo tanto el valor de z puede tomar más menos 1, ¿sí? O sea, cuando x es igual a 0 e y es igual a 0, ¿sí?, el valor de z puede tomar más menos 1, o sea que acá vamos a definir dos puntos más, el punto 5 que valdría 0, 0, 1 y el punto 6 que valdría 0, 0, menos 1. Teniendo esto, lo recomendable es ir al, al gráfico, o sea, ir asignando estos valores a la gráfica, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a la gráfica, ¿sí?, y vamos poniendo, ¿sí?, los 6 puntos obtenidos. Sobre el eje X teníamos el punto 1 y el punto 2, sobre el eje Y teníamos el punto 3 y el punto 4, y sobre el eje Z el punto 5 y el punto 6. Vamos ahora a determinar las trazas, ¿sí?, de las intersecciones entre esta superficie con los planos coordenados. Vamos a tener con el plano x igual 0, o sea con el plano ZY, ¿sí?, fíjense que x va a ser igual a 0, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar que
y al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Podemos poner 2 al cuadrado, 4 es indiferente, ¿sí? Más z cuadrado sobre 1, no se pone pero el 1 como denominador, pero bueno, esto lo ponemos a modo de evidenciar cuál es A y cuál es B en esta elipse, ¿sí? Esto me queda que es igual a 1, ¿sí? Entonces, la traza, ¿sí? Al intersectar esta superficie, ¿sí? Con el plano X igual a 0, me queda una elipse, ¿sí? ¿En qué plano? Y en el plano YZ, ¿sí? Pueden poner una elipse en el plano YZ. El semieje mayor, o sea, va a ser una elipse que va a tener el eje mayor sobre el eje de la Y y el eje menor sobre el eje de la Z, ¿sí? Luego vamos a tener, cuando intersectamos esta superficie, ¿sí? Con el plano y igual 0, entonces en este caso me va a quedar x cuadrado sobre 9 más z cuadrado, repito, sobre el 1, que lo pongo de manera intencional para ver cuál es A y cuál es B, y esto me queda igual a 1. Bueno, esta es la ecuación de una elipse en el plano xz, ¿sí? Una elipse, podemos ponerle acá a qué planos pertenece. La primera pertenecía, dijimos, esta elipse está definida en el plano YZ, ¿sí? Y la segunda elipse está definida en el plano XZ, ¿sí? Y cuando intersectamos a esta superficie con el plano Z igual 0, esto me queda x cuadrado sobre 9, ¿sí? Más y cuadrado sobre 4 igual a 1, ¿sí? Entonces esto también va a ser una elipse, ¿sí? Que va a estar definida en el plano X, Y, ¿sí? Está definida, ya podemos ver que está definida en el plano XY con semieje mayor igual a 3 y semieje menor igual a 2, ¿sí? El eje mayor coincide con el eje de las X y el menor con el eje de las Y, ¿sí? Bueno, teniendo esta información, vamos a la gráfica, ¿sí? Y dibujamos estas tres elipses. Bien, vamos a hacer ahora entonces la gráfica de esas tres elipses, ¿sí? Nosotros teníamos los dos puntos de intersección con el eje de las X, los dos puntos de intersección con el eje de las Y y los dos puntos de intersección con el eje de la Z, ¿sí? Que son los que acabo de marcar. Entonces, fíjense, en el plano, ¿sí? La primera elipse que vamos a graficar va a ser para el plano X igual 0, ¿sí? Para el plano X igual 0, ¿sí? Nosotros vamos a graficar la elipse, ¿sí? Con X igual a 0. Entonces, sobre el plano YZ tenemos que graficar esa elipse. O sea que fíjense que esa elipse va a pasar por los puntos 3, 4, ¿sí? En el eje de la Y, y por el punto 5, 6 en el eje de la Z, ¿sí? Sobre ese plano. Entonces, bueno, hay que hacer una cierta perspectiva, ¿sí? Ya vamos a ir trabajando un poquito en eso, ¿sí? De manera que a ustedes les debería quedar la elipse esa ahí, en el plano, ¿sí? YZ. Luego, fíjense que esta elipse, si el valor de A, ¿cuánto vale? O sea, el valor del centro, ¿sí? Al extremo del eje mayor, vale 2. ¿Sí? Y el valor de B vale 1. ¿Sí? Eso debe coincidir con la elipse que vos determinaste de manera analítica, ¿sí? Bien, por otro lado, vamos a tener la elipse, ¿sí? Para el plano igual 0. O sea, en el plano XY, ¿sí? En este plano XY formado por los ejes X e Y, vamos a graficar una elipse que fíjense que va a pasar en el eje X, va a pasar por el punto 1 y 2, ¿sí? Y en el eje Z va a pasar por los puntos 5 y 6 esa elipse, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces la elipse me va a quedar definida, ¿sí? De esa forma. Voy a sacar un ratito la otra para que se aprecie mejor esta. Entonces sería esa elipse la que tendría que quedar graficada, ¿sí? Entonces hasta el momento tenemos esas dos elipses, ¿sí? Bien, y ahora con el plano, ¿sí? Z igual a 0, o sea, en el plano del piso, en el plano XY, ¿sí? Vamos a graficar una elipse,
¿qué va a pasar por qué puntos? Y por los puntos que intersectan al eje X, ¿sí? Que sería el punto 1 y 2, y por los puntos, ¿sí? Que intersectan al eje Y, que sería el punto 3 y 4. Entonces si hacemos una elipse, ¿sí? Ahí, fíjense que esta elipse, bueno, ahí queda graficada, es la azul, y fíjense que tiene semieje mayor, ¿sí? O sea, el eje mayor o el eje focal de esa elipse coincide con el eje de las X. A vale 3, ¿sí? Y el eje menor, o el semieje menor, coincide con el eje de las Y, ¿sí? Y vemos que B vale 2. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta forma, quedarían las gráficas de las tres elipses, ¿sí? De las tres trazas, ¿sí? De esa superficie intersectada con cada uno de los planos coordenados. Bien, y la intersección con los planos paralelos a los coordenados, ¿sí? Primero lo analizamos de forma genérica, ¿sí? O sea, tenemos la ecuación de la superficie y a X le asignamos un valor K, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Y cuadrado sobre 4 más Z cuadrado, ¿sí? Sobre 1, que bueno, en este caso no lo vamos a poner. Esto me va a quedar igual a 1, ¿sí? Menos K al cuadrado sobre 9. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos hacer un análisis, ¿sí? O sea, en este caso me va a quedar una familia de elipses, ¿sí? Podemos reescribirlo como lo veníamos trabajando anteriormente también, ¿sí? Podemos decir que esto es lo mismo decir 9 menos K sobre 9. Entonces, si queremos que nos quede una elipse, dividimos ambos miembros por lo que me quedó en el segundo miembro, sería, ¿no? Entonces nos va a quedar Y cuadrado sobre 4 novenos por 9 menos K cuadrado, ¿sí? Más Z cuadrado sobre, acá me quedaría 1 noveno por 9 menos K cuadrado igual a 1, ¿sí? O sea que este valor que yo tengo acá, 9 menos K cuadrado, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Esto qué significa? Y que K tiene que estar entre menos 3 y 3, ¿sí? Fíjense que este valor es el mismo que este 3 que tengo acá, o sea, es el valor de A, ¿sí? Cuando nosotros lo hicimos a este análisis de manera genérico, coincide ahora cuando le ponemos números a esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Acá me faltó cerrar paréntesis. ¿Qué decimos? Borro un cachito acá. Esta expresión, ¿sí? Que tenemos acá, ¿qué me define? Me va a definir una familia de elipses, ¿sí? Así le ponemos. ¿Qué me describe cuando X es igual a K? Una familia de elipses, ¿sí? ¿En qué plano? En plano paralelo a quién? Al plano IZ, ¿sí? Entonces vamos a tener una familia de elipses en el plano IZ, ¿sí? Fíjense que son las variables que involucran, ¿sí? A esa expresión, para los valores de K comprendido entre menos 3 y 3, sin tomarlo, ¿sí? Es un intervalo abierto, ¿sí? Porque para esos valores de menos 3 y 3 teníamos los vértices, ¿sí? Los puntos que acabamos de encontrar. Entonces vamos a tener una familia de elipses, ¿sí? Vamos a hacer ahora el análisis para I igual a K. Fijémonos que para I igual K, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? X cuadrado sobre 9, ¿sí? Me va a quedar más Z cuadrado sobre 1. Esto es igual a 1 menos K cuadrado sobre 4. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 4 menos K cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que me va a quedar, para que me quede una elipse, ¿sí? Puedo reescribir esto de manera que me quede 4 sobre, acá me queda 9 cuartos por 4 menos K cuadrado más
acá tenemos z cuadrado y acá tenemos un cuarto por 4 menos k cuadrado. Esto igual a 1. En este caso, ¿sí? Vamos a tener que 4 menos k cuadrado tiene que ser mayor que 0. Entonces k va a estar entre menos 2 y 2. Entonces, esta expresión que tenemos acá, ¿sí? O sea, cuando nosotros interceptamos esta superficie con un i igual a k, me va a dar una familia de elipses de este tipo, ¿sí? O sea, en el plano xz, ¿sí? O sea, me va a dar una familia de elipses, ¿sí? En el plano xz, ¿sí? Siempre y cuando k tome valores entre menos 2 y 2. ¿Sí? Esto hay que aclararlo, ¿sí? Porque esto que tenemos acá es una elipse con estas condiciones, ¿sí? Si k toma valores particularmente menos 2 y 2, ya no es una, no va a ser una elipse, sino que va a ser un punto. Y si toma valores más grandes que 2 y más chicos que menos 2, no va a haber intersección de ese plano, ¿sí? Con esa superficie. ¿Sí? Entonces esto hay que aclararlo. Bueno, y el mismo análisis se hace para z igual k. ¿Sí? Me van a quedar también una familia de elipse. Ahí los... Para z igual a k, ¿sí? Me va a quedar entonces que x cuadrado, ¿sí? Sobre 9 más y cuadrado sobre 4 es igual a... Esto me va a quedar entonces 1 menos k al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto va a ser una elipse. Si divido ambos miembros por 1 menos k cuadrado, esto me va a quedar entonces como x cuadrado sobre 9 por 1 menos k cuadrado más y cuadrado sobre 4 por 1 menos k cuadrado igual a 1. ¿Sí? O sea que 1 menos k cuadrado tiene que ser mayor que 0. Significa que el k, ¿sí? Tiene que estar entre menos 1 y 1. O sea que vamos a tener una familia, ¿sí? De elipses siempre y cuando k esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y esta familia de elipse va a estar, ¿sí? En el plano XY. ¿Sí? Bien, y acá vamos a ver el análisis, ¿sí? De cuando nosotros hacemos para x, ¿sí? Igual a 2, a un valor específico de k comprendido, como habíamos hecho el análisis anteriormente, entre 3 y menos 3. ¿Sí? Así que si le damos a k igual a 2, ¿sí? Cuando x es igual a 2, entonces lo que vamos a obtener es lo que vemos acá en pantalla, ¿sí? Reemplazamos el 2 en la x, ¿sí? Hacemos el despeje y nos queda la ecuación, ¿sí? De una elipse, ¿sí? En el plano IZ, ¿sí? Fíjense que en los denominadores nos van a quedar 20 novenos y 5 novenos, ¿sí? Como 20 novenos es mayor que 5 novenos, 20 novenos va a ser a cuadrado, ¿sí? El a cuadrado es, esto es aproximadamente 2,2, ¿sí? Y 5 novenos va a ser el b cuadrado, ¿sí? Que esto es más o menos 0,55, ¿sí? Entonces, fíjense que esta elipse en x igual a 2, ¿sí? Me paro centrado en x igual a 2 y ahí voy a hacer la gráfica, ¿sí? Voy a hacer un eje mayor paralelo al eje de la ¿sí? Paralelo al eje verde, ¿sí? Me va a quedar más o menos un eje desde 2, ¿sí? El eje mayor paralelo al eje de la ¿sí? Y desde el centro a cada uno de los vértices vamos a tener, sería la raíz de 20 novenos, ¿sí? La raíz de 20 novenos que da 1,48, entonces vas a tener 1,48, ¿sí? En el sentido positivo de la ¿sí? Y 1,48 desde el centro hacia el otro extremo, ¿sí? Y vamos a tener desde el centro paralelo al eje de las z,
¿sí? Nos vamos a ir hacia arriba y nos vamos a ir hacia abajo. ¿Cuántas unidades? Y B unidades, ¿sí? B es la raíz de 5 novenos, ¿sí? La raíz de 5 novenos da 0,74. Así que vamos a ir desde el centro 0,74 unidades hacia arriba, vamos a tener este punto, y 0,74 unidades hacia abajo y vamos a tener este otro punto, ¿sí? Entonces, esa elipse que queda definida, ¿sí?, va a ser la elipse, ¿sí?, donde nosotros, si tenemos un plano para x igual a 2 y queremos cortar a esta superficie, nos va a dar esta traza, ¿sí? Y esta va a ser la ecuación de la elipse. Bueno, y acá les muestro entonces cómo, si tengo, ¿sí?, la ecuación de la... Tengo la superficie, ¿sí?, y a esta superficie la cortamos con un plano, ¿sí?, x igual a 2, sería este plano, ¿sí? Entonces fíjense, la traza que se va a describir va a ser la elipse que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Va a ser particularmente esa elipse, ¿sí? Fíjense, ¿sí?, que si la vemos del frente, ¿sí?, los valores, ¿sí?, ahí podemos ver, ¿sí?, más claramente, ¿sí?, que tenemos el semieje mayor que va desde el centro hasta este extremo, ¿sí?, que eran los 1,48 que habíamos dicho, y desde el centro el valor de B, digamos, hacia el vértice de arriba y el de abajo, o sea, la distancia esa era de 0,75, ¿sí? Ahí lo vemos más claramente. Recién lo estábamos viendo en perspectiva, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la traza del corte del plano de la superficie, ¿sí?, con el plano x igual a 2. Bueno, y acá queda presentado, ¿sí?, la imagen del elipsoide con el que hemos estado trabajando. Damos aquí entonces por finalizada la primera parte de cuádricas, ¿sí?, donde trabajamos con el elipsoide.